Muy buenas noches. Es un placer para un servidor el poder estar aquí compartiendo con ustedes una plática más en este segundo Congreso Internacional del Coaching. En esta ocasión platicaré con ustedes sobre vivir sin miedo y recordar el entusiasmo por vivir. Generalmente empiezo mis pláticas con una reflexión, con una parábola, con una alegoría, pero en esta ocasión voy a empezar mi plática con una canción de Rosana de Vivir sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sí. Vivir sin miedo. El estímulo causante del miedo puede ser un pensamiento real o no. Existen algunos miedos inherentes al ser humano y con un componente prácticamente instintivo, como el miedo a la oscuridad, a la incertidumbre o a la muerte, por citar algunos. Sin embargo, la gran mayoría de miedos son aprendidos por aprendizaje asociativo o condicionamiento asociativo o aún condicionamiento clásico. Esto nos hace ver que los miedos no son hereditarios como muchas personas lo piensan. Los miedos son aprendidos por el ser humano desde su nacimiento en base a las creencias que va formando en su mente de acuerdo al aprendizaje obtenido a través de su... Muchas veces tenemos miedo de algo que aún no ha sucedido y nunca puede suceder, basado en pensamientos, creencias y condicionamientos del pasado. En este mundo solo hay dos tipos de personas: aquellos que han vencido sus miedos
y aquellos que viven con sus miedos. Aquellos que están viviendo con sus miedos y aquellos que están viviendo sus sueños, porque tuvieron el coraje de enfrentar sus miedos. ¿Sabes cuál es el asesino número 1 de los sueños? ¿Cuál crees es la razón número 1 por la que la mayoría deja de vivir una vida que quiere vivir? ¿Cuál es la razón número 1 por la cual las personas no tienen éxito? No es suerte, ni es falta de dinero o oportunidad, y ciertamente no es una circunstancia. Es miedo. Primero se aprende a tener miedo y luego se archiva en el cerebro. ¿Dónde surge el miedo? El miedo surge en nuestra mente. El miedo La amígdala es un elemento clave para la supervivencia, debido a que su principal función es la de integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes, provocando una respuesta a nivel fisiológico. La amígdala es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. ¿Qué relación tiene la amígdala con las emociones? Es la responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro. La amígdala parece tener relación en el manejo de nuestras emociones, así como en otros procesos psicológicos básicos, como el aprendizaje y la memoria. La amígdala es como un interruptor que conmuta aquellos sentimientos que nos arrebatan la razón en los momentos de tensión. El secuestro por la amígdala es un término acuñado por el psicólogo Daniel Goleman, autor e investigador en el campo de la inteligencia emocional, que hace referencia a una explosión emocional que sobrepasa los límites emocionales habituales en el individuo. No estamos hablando de ningún trastorno psicológico, sino de un episodio de alta emocionalidad que llega a anular la capacidad de la persona para pensar con claridad. El miedo es una emoción y una reacción que se produce ante una situación desconocida de peligro. Cuando esto sucede y el miedo nos sorprende, se produce una reacción fisiológica que es captada por la amígdala, ocasionando ciertos cambios en nuestro cuerpo, que generan desde un aumento en la presión y un aumento en nuestro ritmo cardíaco, llegando a producir una taquicardia momentánea. Esto conlleva a un aumento en la presión sanguínea, generando una tensión muscular que nos provoca desde calambres musculares hasta en ocasiones una parálisis total, y nuestras pupilas se dilatan provocándonos una visión borrosa. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en el funcionamiento de nuestros comportamientos, pensamientos y cuerpo. Este acontecimiento es un estímulo sensorial. Este estímulo sensorial es captado por las redes neuronales, las cuales mandan una señal de alarma y es valorada por la amígdala. Y esta manda una señal al tronco encefálico y produce cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Estos cambios van en el corazón, aumentando el ritmo cardíaco, la presión sanguínea. Los pulmones empiezan a tener una respiración mucho más agitada, los vasos sanguíneos se estrechan y nuestras glándulas suprarrenales producen una cantidad excesiva de adrenalina y cortisol, los cuales van a provocar una predisposición a la acción.
La corteza cerebral analiza la situación. Si todo está bien, todo vuelve a su normalidad. Si no está bien y el peligro no es superado, el proceso hormonal se incrementa y la reacción se intensifica. Cuando esto para el peligro es superado, todo vuelve a la normalidad. En psicología, el miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro. En referencia a este punto, se puede afirmar que el miedo es necesario y hasta positivo, porque prepara al organismo a reaccionar ante situaciones que requieren una activación neuronal superior a la de otros eventos. Todos tenemos algún tipo de miedo en nuestra vida. Miedo a hablar en público, miedo a las alturas, miedo a los espacios cerrados, miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, miedo a la soledad, miedo al fracaso e incluso miedo a la muerte. El miedo tiene la increíble capacidad de paralizarnos y limitar nuestra vida. Si el miedo no es vigilado, puede tomar control sobre nosotros. El miedo se infiltra en nuestra mente y ataca nuestra psicología desde adentro. Sin embargo, el miedo puede ser observado, controlado y transformado. Existen diferentes tipos y niveles de miedo, que pueden ir desde una ligera ansiedad hasta un pavor total. La respuesta del organismo se presenta de diferentes modos, de acuerdo con la intensidad del miedo. Por ejemplo, hay miedos escénicos a las alturas, a la oscuridad, a enamorarse, a la muerte, a los cambios, al rendimiento académico, etc. Todo ser humano ha sentido miedo alguna vez. Para empezar hay que mencionar que el miedo no es totalmente malo. El miedo es una emoción, una respuesta biológica de nuestro cuerpo para evitar peligro. Básicamente, un sistema de defensa para evitar que te mates. El verdadero problema surge cuando este sistema se sale de control y empieza a afectarte en lugar de ayudarte. Los miedos que no son controlados pueden deteriorar tu confianza, impedir que logres lo que quieres y en general crear un trauma que afecte constantemente tu salud mental. Pero tranquilo, aquí te propondré una metodología para transformar tus miedos y sobre todo establecer una relación mucho más sana con ellos. No todas las personas sienten miedo a los mismos estímulos, ni el contenido de todos los miedos son iguales. Según la existencia del estímulo que provoca el miedo, se puede catalogar como miedo real o como miedo imaginario. El miedo físico es un temor a sufrir sensaciones dolorosas en nuestro cuerpo, ya sean reales o imaginarias, como por ejemplo el miedo que sentimos a los animales o a caer y hacernos daño, el tener que visitar al médico, el miedo a los fuegos artificiales por temor a quemarnos o el miedo a los juegos mecánicos. En el miedo social, todos los seres humanos nos hemos sentido en algún momento con vergüenza o ansiedad en situaciones donde nos sentimos evaluados o juzgados. El miedo a lo que pensarán las demás personas de nosotros mismos. Cuando esto ocurre, estamos enfrentando un miedo social. La persona puede controlarlo, se puede superar con fuerza de voluntad. La persona tiene argumentos lógicos frente al miedo. Tener temor, miedo, lógico y comprensible. Los miedos se van superando con el tiempo. El miedo paralizante es el miedo a una emoción caracterizada
por una intensa sensación desagradable, provocada por la secreción de dopamina, una sustancia neurotransmisora que estimula o frena la actividad de las células nerviosas en el cerebro. Los miedos estimulantes están ocasionados por el exceso de producción de adrenalina ante una situación de riesgo como es el ataque de un animal o ante un reto que hay que superar, dotando a nuestro cuerpo de una energía suplementaria para enfrentar ese miedo o riesgo. El concepto de frustración se define como el sentimiento que se genera en una persona cuando no puede reaccionar en un nivel expresiones de ira o ansiedad. La frustración puede categorizarse como una respuesta primaria o instintiva, en una reacción que de forma natural muestra un estado emocional desagradable. Miedo a la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. Miedo al compromiso. Miedo a ser descubierto. Miedo al fracaso. Miedo a la soledad. Miedo a la muerte. El miedo es el mayor asesino de sueños que alguna vez vagó por el planeta Tierra. El miedo es esa voz dentro de ti que dice que no puedes. La voz que se vuelve más fuerte y más fuerte cada vez que la escuchas. Cada vez que dejas que el miedo dicte tu decisión, el miedo se fortalece, el miedo crece más fuerte. La única forma en que puedes cambiar es enfrentar directamente tu miedo. Debes resumir todo el coraje dentro de ti y hacer lo que más temes. El fracaso puede venir. Tus mayores miedos pueden realizarse. Y es por eso que entras con la actitud de que harás lo que sea necesario para conquistar ese miedo. Hay diferentes tipos de fobias. Veamos algunos de ellos. Agorafobia, ansiedad, anticipación. Amoxofobia, pánico a conducir. Anuptofobia, miedo a permanecer soltero. Coulrofobia, miedo a los payasos. Eritrofobia, miedo a ruborizarse. Filofobia, miedo a enamorarse. Gerastrofobia, miedo a envejecerse. Hematofobia, miedo a la sangre. Astrofobia, miedo a las tormentas. Claustrofobia, miedo a los lugares cerrados. Infinidad. Hay muchas fobias que podemos seguir analizando, pero por cuestión de tiempo no podemos dedicarnos a analizar cada una de ellas. Sientes que tu miedo te paraliza, detiene tu crecimiento y te impide crear la vida que quieres vivir, y te gustaría poder vivir sin miedo. Bueno, pues no puedes. No puedes dejar de tener miedo. Pero sí puedes enfrentar ese miedo con coraje y someterlo cada vez que aparezca. 3 pasos para lograr el dominio sobre tu miedo, fortalecer tu mente e impulsar tu vida. Y estos 3 pasos son conocer tu miedo, comprender tu miedo y conquistar tu miedo, en ese orden. Conocer, comprender, conquistar. Lo primero es conocer qué es el miedo desde un punto de vista psicobiológico y qué sucede en tu cuerpo y en tu mente cuando aparece. Y este conocimiento te va a dar seguridad y confianza. Después te voy a ayudar a comprender tu miedo, que no es lo mismo que conocerlo. Comprenderlo es darte cuenta del porqué de tu miedo. Comprendes la razón por la que tu miedo está ahí, y esta comprensión te da perspectiva. Y finalmente vamos a la acción de la conquista del miedo, donde logras romper las barreras que este miedo te había puesto, fortaleces tu resiliencia y llevas tu vida a un nuevo nivel. Conocer, comprender, conquistar. Vamos con el primer paso, conocimiento. ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta biológica natural que se activa para ayudarte a enfrentar una amenaza. Está ahí para ayudarte, no para dañarte. Es un indicador de que debes hacer algo para protegerte. Cuando tus sentidos captan un peligro, tu sistema nervioso activa el modo simpático, la famosa respuesta de lucha o huida, y en tu cuerpo pasan un montón de cosas para que tengas más posibilidades de enfrentar esa amenaza. La sangre se dirige a las extremidades, tu corazón se acelera, tu presión arterial aumenta y muchas otras cosas que, además de ayudarte a enfrentar esa amenaza, hacen que sientas miedo, tensión, agobio o ansiedad.
Pero para que tu miedo se active no hace falta que te esté pasando algo peligroso. Pensar en el peligro es más que suficiente. Un ejemplo muy claro. Si tu jefe te despide de forma inesperada, el miedo aparece, y es normal. Acabas de perder tu sustento económico, te sientes bajo amenaza, y tu cuerpo reacciona activando el modo simpático. Ahora imagina esto otro. Estás tranquilamente en tu casa y surge en tu mente la idea de que tu jefe te va a despedir. Y empiezas a darle vueltas y vueltas a esta idea, a pensar y pensar en ello de forma obsesiva. Tu cuerpo va a activar la misma respuesta de miedo. No importa que esa situación no la estés viviendo. Si tu mente la está imaginando, tu cerebro cree que es real y además cree que está sucediendo ahora mismo. Así que no tiene más remedio que prepararte para enfrentar la amenaza activando el modo simpático del sistema nervioso. Y este es solo un ejemplo de cómo tus pensamientos activan el mecanismo biológico del miedo. Ahora prefiero que nos movamos al por qué. ¿Por qué tienes esos pensamientos tan negativos? Si tu jefe no te ha despedido, ¿por qué no puedes dejar de pensar que tu jefe te va a despedir? ¿Qué hace que tu mente se quede absorbida por todas esas cosas que tanto miedo te dan? ¿Cuál es la verdadera causa de que te estés despedazando de esta manera? Así que vamos al segundo paso. Tienes que comprender a tu miedo. Tienes que comprender las causas que te han llevado a estar la mayoría del tiempo reaccionando desde el miedo. Porque tener miedo es natural y necesario, pero lo que no es natural ni necesario es sentir miedo cuando no hay peligros. En esas situaciones el miedo deja de ser útil y se convierte en algo disfuncional que solo te perjudica. Entonces, ¿por qué te sucede esto? ¿Por qué le has dado tanto espacio en tu mente a tus peores temores? Bueno, pues la causa principal es la siguiente. Tu cerebro se ha convertido en un cerebro miedoso y la mayoría de tu actividad cerebral está ahora bajo el dominio del temor, la duda, la desconfianza y la inseguridad. Y te cuento por qué te ha sucedido esto. Tu cerebro tiene una extraordinaria capacidad de reorganizarse y cambiarse físicamente a sí mismo, llamada neuroplasticidad. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cada vez que te sucede algo, tu cerebro toma nota. Y si ese algo te sucede de forma muy frecuente, tu cerebro cambia para adaptarse. Tiene sentido, ¿verdad? Si eso te está pasando tan a menudo, pues mejor estar preparado porque es muy posible que te vuelva a suceder. Bueno, pues tus pensamientos, para tu cerebro, son cosas sucediéndote. Tus pensamientos son experiencias que tienen el mismo peso neurológico que tus eventos y situaciones cotidianas. Si cada día tienes entre 70.000 y 90.000 pensamientos, y la mayor parte del tiempo te la pasas pensando en lo que te da miedo, lo que te preocupa o lo que te disgusta, pues ahí lo tienes. Tus pensamientos han creado la arquitectura neural que ahora te mantiene siempre en el miedo, la negatividad y el temor. Has creado un cerebro negativo que opera la mayor parte del tiempo desde el miedo, y casi cualquier cosa que te suceda va a terminar metida en esos circuitos del miedo de una forma u otra. Por eso hay tanta gente que tiene miedo hasta cuando le suceden cosas buenas. Les pasa algo bueno, pero esa información es rápidamente filtrada por las rutas neurales de la negatividad y ahí el miedo ya les tiene agarrados de nuevo. Lo bueno se descarta y lo malo prevalece. Y parece que solo queda la voz del miedo que silencia la voz de la alegría, ¿verdad? ¿Comprendes ahora cómo funciona? Te has pasado tanto tiempo pensando en todo lo que te da miedo que tu sistema nervioso se ha mantenido con el modo de lucha o huida activo por periodos extremadamente largos. Así que tu cerebro se ha convertido en miedo porque es lo que ha experimentado con mayor frecuencia. Pero tú puedes cambiar esto. Tú puedes dirigir tu neuroplasticidad, desmantelar todas esas rutas neurales del miedo y crear un cerebro radiante que está orientado a la posibilidad y la confianza. Aquí es donde vamos al tercer y último paso. Ahora que ya conoces qué es el miedo y comprendes por qué ocupa tanto espacio en tu vida, vamos a la conquista de ese miedo. La clave para conquistar tu miedo es lograr el dominio sobre dos aspectos de ti. El primero es el dominio mental. Cuando el miedo aparezca, no sucumbir ante él, no perder la cabeza, mantener la calma y ser capaz de cambiar tu relación con ese miedo para que no te someta. Y el segundo es el dominio nervioso, que es la parte corporal o biológica. Tienes que aprender a salir del modo simpático de tu sistema nervioso, la respuesta de amenaza, y entrar en el modo opuesto, el sistema nervioso parasimpático, de forma consciente, intencional y voluntaria. Cuando dominas estos dos aspectos de ti, tu dimensión mental y tu dimensión nerviosa, conquistas tu miedo. ¿Cómo logras el dominio mental? Esta mentalidad resiliente, con acción. Sí, para fortalecer tu mente tienes que hacer todo eso que la voz de tu miedo te dice que no hagas, eso que te está impidiendo hacer. Tienes que reunir ese coraje y actuar. No basta con pensar o con tener buenas intenciones. Si solo te quedas en lo mental, en el desear o aspirar, no conquistas nada.
Y cuando actúas a pesar de tu miedo, cuando no te dejas detener a pesar de que sientes que tu miedo está ahí, tan intenso como siempre, ahí estás volviéndote cada vez más fuerte mentalmente, más resiliente. Así que cuando tu miedo empieza a decirte todas esas cosas que siempre te dice y que te paralizan, arrincónalo actuando. Actúa y dale un golpe duro. Demuéstrale que ya no tiene poder sobre ti, que tú ya no te dejas dominar cuando aparece. Acción, acción y más acción. El semáforo del miedo. El psicoterapeuta argentino Norberto Levi, en su conocido libro La sabiduría de las emociones, nos cuenta que las creencias culturales han convertido el miedo en una emoción indigna socialmente. Vemos al miedo como un problema y él menciona que si sientes miedo, eres humano. El miedo disfuncional nos angustia, nos inhibe, nos organiza y bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. Convertimos el miedo disfuncional como una señal de la desproporción existente entre la amenaza y los recursos. Estaría enfatizando nuestro miedo, pasando de la luz roja de nuestro semáforo a la luz amarilla, que es la preventiva, y resistamos el miedo, lo analizamos y vemos qué tipo de miedo es. Y empezamos a protegernos y a nivelar las amenazas y los recursos con los que contamos para enfrentar el miedo. Por último, pasamos a la luz verde de nuestro semáforo y nos ponemos en acción. Convertir el miedo en un aliado. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando algo inesperado te mira de frente, temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios, a su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. Convertir el miedo es como el fuego. Si lo controlamos, nos calienta y nos mantiene vivos, pero si nos controla, nos quemamos y nos destruirá. El miedo nos avisa, el miedo nos alerta. Apunta tus miedos y te da más fácil reconocerlos y así poder controlarlos sin que interfieran en tu vida. El miedo nos sugiere, el miedo nos protege. Reta tus miedos y recuerda tus fortalezas. Utiliza el miedo como un estímulo. Evita pensar que los problemas son inevitables. El miedo nos cuida, el miedo nos abraza.
El miedo se apodera del ser humano cuando lo encuentra falto de recursos, cuando lo encuentra desprevenido. Todos los seres humanos hemos sentido miedo alguna vez. Al futuro, al cambio, a lo conocido, a lo desconocido, a la muerte, a equivocarnos, al ridículo, a la pobreza, a la vejez, pero nuestro mayor miedo es el miedo a morir. No importa cuántas veces falles, repítelo a ti mismo. No importa cuántas veces me siento rechazado, avergonzado, deprimido. Yo no voy a renunciar. Seguiré hacia adelante hasta que el miedo desaparezca. Mi miedo me lleva a mi mayor crecimiento. Nunca dejaré que mis miedos decidan mi destino. Yo soy más grande que cualquier miedo. El miedo no tiene ningún lugar en mi corazón. Miedo no tiene lugar en tu corazón. El miedo está con nosotros desde muy joven. Muchos no prestan atención a las etapas del miedo. Ten cuidado, no puedes hacer eso. Estos pensamientos coherentes y temerosos se suman, viven dentro de nosotros y forman nuestra psicología, que para la mayoría se convierte en inacción. Es hora de recuperar el control. Entonces, ¿cómo superamos nuestros miedos? Encuentra algo que sea más doloroso que tu miedo. Si tienes miedo al fracaso que te impide ir a por todas y alcanzar el nivel alto, entonces piensa en una situación dolorosa. Que te vean tus hijos cómo te conformas con una vida que no quieres y saber que ellos seguirán tus pasos. Tal vez un mayor dolor sería la idea de llegar al final de tu vida y sabiendo que nunca vivías realmente, que simplemente exististe. Necesito que realmente sientas ese dolor. Piénsalo. Siente una profunda conexión emocional con el dolor. Escribe por qué debes vencer este miedo de una vez. ¿Por qué debes? ¿Por qué sería peor que tu miedo? Lo decimos todo el tiempo. ¿Cuál es tu razón? Tienes que tener una razón suficientemente fuerte por la que debes de enfrentar tus miedos. Dicen que si tienes un porqué suficientemente fuerte, el cómo llegará. Los resultados llegarán. ¿Cuánto te costará? ¿Qué pasa si lo enfrentas? ¿Qué pasa si lo conquistas? ¿Cómo mejorará tu vida? ¿Quién más se beneficiará? El miedo no me detiene si mi deseo de ser mejor es suficientemente fuerte. El miedo no me detendrá. Ahora tengo yo el control. Vivo sin miedo. No temo a nada. No quiero una vida de mediocre. No temo nada más que una vida no vivida. Prefiero vivir libremente, libre de miedo. Ahora yo tengo el control. En conclusión, debemos aprender a confiar en nuestra intuición. Tenemos derecho a equivocarnos y de reintentarlo hasta que consigamos lo que queremos. No te quedes con las ganas pensando, si no hubiera tenido miedo, ¿qué hubiera hecho? Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos y que tus acciones. Recuerda que el guión de tu vida lo escribes tú. Tú eres la estrella principal, el director y el guionista. La vida es tu historia. Escribe bien y edita con frecuencia. Soy solo una pieza de esta sociedad. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar. Es hora ya de despertar. Quiero vivir. Quiero
Es hora ya de despertar, quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue, lo que tienes, lo que das. Créeme, voy a vivir cada segundo. Mientras pueda estar aquí, ya comprendí que mi destino es elegir. No tengo miedo, he decidido ser feliz. Voy a vivir, mientras me quede un poco de aire, no lo voy a abandonar. Tengo tanto que decir, tengo ganas de crecer. Voy a vivir, voy a vivir. Créeme, voy a vivir cada segundo. Mientras pueda estar aquí, ya comprendí que mi destino es elegir. No tengo miedo, he decidido ser feliz. Voy a vivir, mientras me quede un poco de aire, no lo voy a abandonar. Tengo tanto que decir, tengo ganas de crecer. Voy a vivir, voy a vivir. Gracias. Como parte final de esta plática, me gustaría hacerles unas pequeñas preguntas. ¿Conoces tus miedos? ¿Realmente has enfrentado tus miedos? ¿Los has analizado? ¿Sabes cuáles son tus miedos? ¿Conoces el origen de tus miedos? ¿Sabes si esos miedos son reales o imaginarios? ¿De dónde vienen? ¿Conoces tu reacción ante esos miedos? ¿Sabemos cómo reaccionamos ante una situación? ¿Conocemos cómo reaccionamos ante un miedo ya establecido? ¿Has intentado superarlo? ¿Has intentado vencer tus miedos? ¿Has intentado enfrentarte a ellos? Aquí les dejo 4 preguntas que pueden cambiar tu vida de Byron Kaden Mitchell. Es un libro que realmente me gustaría que leyeran porque realmente nos ayuda a cambiar nuestra vida. Ella nos pregunta, ¿es verdad lo que estoy sintiendo? ¿Quién soy yo con este pensamiento? ¿Cómo reaccionas y qué sucede cuando crees en ese pensamiento? ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Analicen y cuestionen estas preguntas y verán que tienen mucho que decir acerca de nosotros y acerca de cómo sentimos el miedo y cómo vivimos la vida. Otro libro de Kyron Byte es Cuestiona tu pensamiento y cambia el mundo. Aquí les dejo unos libros recomendados. Performance individual de Alberto Santiago Guirado. La maestría del ser de Miguel Ruiz Jr. Coaching para el éxito de Talan Meander. Las 4 preguntas que pueden cambiar tu vida de Byron Katie, que ya había mencionado anteriormente, y Cuestiona tu pensamiento y cambia el mundo, de Byron Katie. Gracias por su disposición y sobre todo muchas veces gracias por haberme acompañado durante estos 45 minutos para entender, conocer y saber cómo podemos vivir sin miedo y recuperar nuestro sentido y el ánimo de volver a vivir con alegría. Aquí les dejo mis correos directamente para que puedan llamarme cualquier cosa y preguntar. Mi celular, mi WhatsApp y mi página de desarrollo humano en YouTube y mi página de Facebook, Caluye. Estoy a sus órdenes y estamos en espera de su participación. Quiero decirles que básicamente en esta situación yo voy a regalar una plática de 2 horas próximamente, que me pondré de acuerdo con Eduardo Marín, para poner en práctica el juego de la vida. Es una plática de 2 horas que espero les interese y espero sus correos para poder mandarles la invitación. Muchas gracias.